Bienvenidos a Naquerando de Raíz, vuestro programa de entrevistas de Opel Roma TV. Antes de deciros el superinvitado que tenemos, tengo que deciros que os suscribáis, que le deis me gusta, por favor, que veis mucha gente en los vídeos y no os comentáis, ni dais me gusta ni nada. ¿Vale? Y bueno, hoy tengo el privilegio y el orgullo de estar aquí con uno de los grandes artistas de la zona española, de su época, y más allá de eso, de una gran persona, yo lo quiero mucho, él también a mí es mi tío, y es el primero que me dio la oportunidad de hacer estas entrevistas. Lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad de grabarlo y subirlo hasta hoy, así que estoy muy feliz de poder compartirlo con vosotros. Mi tío José Soto Sacrivita. Buenas tardes, Soti. Muchas gracias, Tato, por estar aquí con nosotros. Y bueno, la primera pregunta, estoy seguro de que todos te conocen, todos, pero si no te conocieran, ¿cómo te definirías? Bueno, me defino como una persona normal y corriente y con sentimientos pues musicales sobre todo, ¿no? Que es donde yo, el entorno donde yo me he criado, y persona normal y corriente. Tú vienes de una familia de grandes músicos flamencos y muy antigua, desde muchos ancestros atrás ya estaban. ¿Cuál es el primero que tenéis conciencia de que se dedicaba a la música? El sordo La Luz, que era el abuelo o el bisabuelo de mi padre. Y bueno, ese es el primero de la familia, que yo creo que son casi 200 años, ¿no? Por lo menos. El sordo La Luz, 200 años atrás. Por lo menos, sí, por lo menos. Joder, es increíble eso, ¿no? Entonces sabemos ya que por lo menos el flamenco tiene 200 años. Sí, hombre, viene de antes, ¿no? Pero creo que somos una de las familias más antiguas, ¿no? Que data la historia. Soy de Santiago, de siempre, ¿no, tío? Del barrio Santiago, sí. Mi padre nació en la calle Cantarería y la calle Nueva, toda mi gente, ¿no? Y yo incluso. El barrio Santiago específicamente, seguramente el barrio que más artistas ha dado en la historia del flamenco, ¿puede ser eso? El barrio de Santiago y el barrio de San Miguel, ¿no? Los dos, pero de Santiago han salido mucho, creo que un poco más. Y bueno, tú naces ahí, pero te crías pronto en Madrid, ¿no, tío? Sí, yo me crié aquí porque mi padre ya estaba aquí en Madrid, iba, venía, pero como aquí no tenemos familia, pues mi madre que tiene, fíjate, mi madre y mi padre, cada uno por 7 hermanos, ¿sabes? 200.000 de familia, entonces yo al año me pegaba 6 meses casi. ¿No? Gozaban, ¿no? Sí, figúrate, cada vez que llorábamos por quedarnos allí, ¿no? Pero el dinero estaba aquí, ¿no? Ya en aquella época la música, el flamenco, los tablaos, donde se ganaba el dinero era aquí, ¿no? Hombre, claro, mi padre se tuvo que venir para acá, ¿no? Mi padre, fíjate, 7 hermanos, ayer pues un pueblo, ¿no? Esto es la capital. ¿Cómo era para ti la música? ¿Qué era el juego? ¿Cómo era, o sea, cómo aprendes? ¿Cómo es esa relación con la música estando tan presente? Es que en la casa lo teníamos eso como lo veíamos y era un juego, así es como jugábamos nosotros, cantando y bailando, ¿no? En mi casa, ¿no? Que es lo que en aquella época había juguetes. Gracias, yo he sido un privilegiado, ¿no? Gracias a mi padre, que ha sido un tío un hombre muy buena gente y muy currante, ¿no? Pero en aquella época poco juguetes había. Y sobre todo los gitanos, pues, como siempre nos hemos divertido y hemos jugado de chicos así cantando, ¿no? Y bailando, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo musical ajeno al flamenco que tú tienes? Porque entiendo que siempre escuchaba en la casa flamenco. Yo que era muy curioso, ¿no? Desde chico, pero vamos, ya desde yo con The Police, fue cuando descubrí. The Police. Empecé a descubrir cosas diferentes a la música de flamenco, ¿no? De otra música. De Police fue el grupo que a mí me gustaba. Antes oía cosas, pero que tampoco con mucha intuición, ¿no? No sabía decirte, era un batiburrillo, ¿no? De cosas, pero ya a partir de los 14 años me gustó la música, pues, de Police y luego Sting, ¿no? Ahí estaba ya en Los Canasteros. Yo empecé con 13 años en los cabales, con 14 años ya estaba en los cabales. En Los Cabales, ¿no? Que ahí es donde fundaste Tama. Sí, en los canasteros fue cuando yo hice Ketama.
¿Qué tal, no? ¿Y con qué daba a los canasteros? Los canasteros yo me fui en el año 77, sí, tenía 16 años. Qué barbaridad, y ahí te encuentras al RAI y al Tucamborio. Sí, no, ahí estaba, ahí empecé yo tocando la guitarra, ¿no? O sea, después de los cabales me fui a los canasteros y empezaron, mi compadre empezó ahí a tocar la guitarra como había tocado con el tío Pepe, pero no había tocado un tablao, ¿no? Entonces yo lo metí ahí y a partir de ahí, pues, y con mi RAI en la casa, porque RAI yo, tú sabes, ¿no? El tío Vicente y Cuéntalo para la gente que... Bueno, mi cuñada es hermana de RAI, Claro. la tata Luisa, ¿no? Entonces como él es el más chico, pues se llevamos una diferencia grande de edad, ¿no? Igual que, bueno, como lo que pasa es que él era menor que yo 1 año y medio, ¿no? Y entonces ellos empezaron a salir con 13 años, Vicente y Luisa, pues imagínate los dos como nos conocimos, ¿no? Claro, toda la vida juntos, ¿no? Claro, toda la vida de chiquititos, ¿no? Y el RAI no estaba en los canasteros, no estuvo, el RAI empezó más tarde porque era más chico, ¿no? Y el Camborio fue el que entró ahí, empezamos, vino Arte 4, entonces eso fue una época muy bonita en Madrid, vinieron muchos artistas a los canasteros. Y ahí empecé, yo ya componía, ¿no? Empecé, pero ahí fue cuando me decidí a hacer lo del grupo, ¿no? ¿Qué te inspiraba para componer tan joven, tío? Porque en mi casa yo, escuchando cante, mi hermano Vicente me enseñó a tocar un poquito la guitarra, ¿no? Yo como cantador nunca me he visto, ¿no? Me gustaba más el rollo de tocar y cantar, ¿no? Entonces me puse a componer, que es una etapa muy bonita, ¿no? Y de joven, pues fresco, inconscientemente creo, ¿no? Pero salieron cosas, ya con Ketama tenía más cuajo, ¿no? Ya con 16 años, 17 años tenía más cuajo, pero antes había hecho cosas que tenían mucha gracia, ¿no? Con Chiquetete me dio, Sí, a mí me hizo autor Chiquetete, fue el que me registró, ¿no? Fue la cara B de un disco que se llamaba Tú y Yo, que fue cuando Chiquetete despegó, fue a América, ¿sabes? De cantador flamenco a cantante melódico, ¿no? Sí, sí. Y cruzó el charco, entonces la cara B de ese single era el single, ¿no? Tú y Yo y la cara B, Duerme mi gitana, un tema mío, ¿no? Ay, Que tenía. Y me hizo autor y me dio un dinero. Sí, Sí. ¿Y ahí que tenías 13 o 14 años? Sí, ¿No, tío? tenía 16, 17 años. Qué fuerte. Y que luego, ya Ketama, ¿cómo surge, cómo es esa, o sea, cómo es esa decisión de empezarlo? Porque como yo hacía tantas cosas, yo tenía tantos temitas, con mi compadre, pues nos poníamos en los camerinos después de, cuando él entró ya en los canasteros, lo metí en los canasteros, pues tocábamos, ¿no? Y yo como tocaba y cantaba, pues nos poníamos a hacer 2 voces y de ver a Arte 4, yo había visto arte, bueno, desde los maniseros de Cádiz a los chorbos, ¿no? Y a todos ellos. Entonces la idea mía siempre de la música había sido esa, ¿no? Componer y cantar, y de ahí surgió, ¿no? De ahí surgió. De los temas que yo tenía fuimos trabajándolo más, ¿no? Ya tenía música y letra y ya fuimos estructurándolo para hacerlo, para tocar en directo. ¿Y eso cómo hacéis? ¿Hacéis una maqueta? ¿Lo lleváis Sí, a...? hicimos maquetas y José Luis de Carlos nos la llevó a sitios, pero no, ¿sabes? Entonces el tío Pepe se lo presentó a Mario Pacheco y fíjate lo que hicimos con Mario Pacheco. Sí, ¿no? Le dimos, pues, ahí han salido los jóvenes flamencos, ¿no? Joder. El tío Pepe, el guitarrista, y nosotros como grupo fuimos los que abrimos las puertas porque la fuerza la cogió con Ketama, ¿no? Mario, el Nuevo Medio, ¿no? Claro. El Pepe como guitarrista. ¿Cuántos discos son con Nuevos Medios? ¿Cuáles son? Con Nuevos Medios hicimos la Ketama, el primero, la pipa de Kiss, luego eran recopilatorios, hicimos single,
La Repompa, El Regalo del Cariño, todo esto, el Vente para Madrid, salieron singles se hacían singles de 3 temas, de 4, y luego recopilatorios que sacaron. El RAI está en Ketama, ¿no? Que ahí está en el primer disco. En el primero, ya no está, ¿no? No, él, lo que yo no sé cómo grabó con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba ahí, pero él ya tenía fraguado, él nunca pensó quedarse en Ketama. Sí, no tenía ya su... Él era un artista con tal personalidad que era lo que chocábamos. Sí, ¿no? Hombre, todos él no se identificaba conmigo ni yo con su, ¿sabes? A la hora de ejecutarla y de hacerlo en directo, y, ¿sabes? Teníamos 2 partes, pues como luego pasó con Antonio. Claro. Éramos dos mundos diferentes. Claro, pero Ray tenía una personalidad muy fuerte. Que Ray estaba en Japón al principio de todo este disco, ¿no? Nosotros estábamos grabando y Ray estaba en Japón y esperamos. Esperamos a que viniera, ¿no? Cuando vino ya estaba todo hecho. Haz lo que te dé la gana, mete lo que quieras. Ya hizo un par de temas más suyos, ¿no? Hizo su tema suyo y luego metió cosas en los temas, metió guitarra, en los otros percusiones. Sí. Hizo y deshizo lo que le dio la gana. ¿Cuáles eran sus influencias? Porque tú has dicho que hay 2 mundos diferentes. ¿Cómo lo podrías diferenciar? ¿Cómo nos lo puedes explicar a los que no conocen todo eso? ¿La diferencia con Ray? Sí, tuya. Hombre, Ray era un músico súper vanguardista y estaba avanzado a su época. Yo era más clasicista, ¿no? Soy más clásico y a lo mejor dentro del flamenco conservo lo ortodoxo y quizá ya en la parte mía soy vanguardista, pero partiendo del flamenco, ¿no? Ray era... De otro lado. Ray era un Puccini, que es el que me gusta, ¿no? A mí era un Puccini, ¿no? Y de esa movida, porque eso era una movida madrileña alternativa a la movida madrileña hegemónica, ¿no? Sí, claro, eso había... Me refiero, vosotros estabais ahí, había una gran cantidad de artistas buenos, como he dicho antes, a nombrar los Chorbos, antes a los Chichos, la Greca, pues un poco más tarde, pero esto es una movida. Ketama fue el que más estuvo en la movida madrileña, junto con los Patas, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Yo creo que Ketama y los Patas fuimos los que... Ketama, los Patas, diferentes músicas, Patas más rockeros, más bluseros, ¿no? Pero dentro de lo que es la fusión del flamenco, creo que Ketama ha sido... ¿Qué es la fusión del flamenco, tío? ¿Cómo la definirías? La fusión del flamenco para mí es un flamenco con influencia de todo tipo de música, pero interpreta por un flamenco. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera? Yo creo que, mejor definido que la frontera, ahí está la influencia que tú cojas de cualquier música. A mí yo soy un tío muy abierto a la música, me encantan todas, ¿no? Pero luego todo lo que yo capto de esas cosas, luego me las meto en mí y pasa por mi procesador, ¿no? Que soy yo, ¿no? Y mis sentimientos son, ante todo, son flamencos, ¿no? Claro. Y gitanos, ¿no? Porque vengo de esa raza, ¿no? Claro. Hablando de eso, ¿qué vínculo tiene los gitanos y el flamenco? Hombre, el flamenco de los gitanos no lo he dicho, pero el flamenco verdadero, el 100% de los cantes madres del flamenco son gitanos. El flamenco, la siguirilla, la soleá, los tientos y la bulería, ya está, ahí está todo el flamenco. Y esos son cantes gitanos, ¿no? Pero después el flamenco hay más cosas, o sea, es más amplio, ¿no? Claro, hay los cantes libres, que hay pedazos de cantadores que no son gitanos, que chapó. Y esos cantes que tú dices que son gitanos, ¿por qué serían gitanos? ¿Por el eco? No, es porque ahí reúne, para que tú veas, ¿no? Son los cantes gitanos porque reúne el ritmo, el desgarro desde dentro, ¿no? De tus raíces. Gitanos somos un pueblo que llevamos 600 años, ¿no? Que nos perseguidos, ¿no? Ese desgarro pues sale de ahí y donde más se definen es en esos cantes, ¿no? La siguirilla, martinete, la soleá, la bulería, los tangos. Ahí es
ahí es donde yo creo que por eso son cantes gitanos, ¿no? Y son los cantes madres del flamenco, además, de hecho, ¿no? El que cante bien por esos palos puede cantar bien por todo lo que le dé la gana. Vale, tío. Entonces, es precioso como lo has definido, ¿no? Sí. Hemos hablado de... Mola, ¿no? Está maravilloso. ¿Qué cantes verías tú que pertenecen más a lo mejor a los no gitanos o que son más...? Hombre, los cantes libres, los cantes de las minas, la malagueña, la granadina, la milonga, todo eso. Hay cantes de eso y además son preciosos, que no son menos porque no, ¿sabes? Yeah. Para mí los cantes libres son tan importantes como los otros, como los cantes madres del flamenco. Para mí son todos cantes madres. Lo que pasa es que te hablo de los cantes madres del flamenco porque ahí define el ritmo que los cantes libres no tienen, ¿no? Pero es un mundo musicalmente, ¿no? Son cantes bellísimos. Y luego hablando de la fusión, tío, porque tú por ejemplo hemos hablado de Jerez, que podemos decir que es una de las cunas del flamenco ortodoxo, ¿no? Sí, pues claro. Una de las catedral. Sí, hombre, de ahí ha partido el flamenco ortodoxo, ¿no? Ha partido muchos cantadores de esa época que era flamenco clásico y ortodoxo, ¿no? Luego el flamenco fusión, yo hablaría de Madrid y Sevilla, ¿es así? La heterodoxia de aquí. O sea, sí, Claro, ¿no? claro. Y ahí en Jerez, joder, del flamenco fusión tú eres uno de los pioneros, ¿no? Eso es una Yo obviedad, creo eso que no el es una flamenco pregunta. fusión no existía Eso es lo hasta que que quería yo no sabía. preguntar. Eso es lo que a dónde quería ir. Creo. He hecho el flamenco de la manera que yo lo hago, ¿no? Que yo lo hago, creo que parto del flamenco, tengo ritmo, tengo lo que es y lo llevo a esa parte que es lo que te comentaba antes, ¿no? De la música, yo cojo influencia de todo, pero pasa por mi filtro, ¿no? ¿Cuál es la música que más se parece al flamenco a tu entender fuera del flamenco? ¿Cuál es que... o que te transmita, que no esté cerca? A mí el blues, ¿no? El blues, ¿no? El blues tiene mucho, quizá en sentimiento y en arraigo y como salen, ese desgarro es lo más parecido, creo, al flamenco. Tú has compartido con artistas de todo el mundo, con figuras y figuras. ¿Cuál ha sido la que más te ha impresionado de fuera del flamenco? De la que tengo la suerte de compartir, Tumani, la música africana. Y luego pues tuve la suerte de compartir con Bior en la Expo de Zaragoza, Elías de Ochoa. Me gustó mucho Bior. Y un cantautor, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Y compartimos lo de la Expo de Zaragoza. Me encantó el rollo de Bior y me encantó el rollo de los sajones, ¿no? Sí, ¿no? Chulo, sí, un buen cantautor. ¿Y de Tumani cómo llegaste ya a conocerlo? Tumani fuimos a presentar el disco allí a Inglaterra, a Londres, y en una fiesta nos invitaron y tocaba él con, yo creo que Alice Cature, el moreno, que no sé el nombre, un moreno enorme, vestido como un torero, y el tío con una guitarra y Tumani con el cora, nos dejaron a todos en el paraíso, ¿no? Pero tío, en esa época, claro, porque para nosotros, para los jóvenes, no entendemos muy bien cómo funcionaba en aquella época. O sea, la compañía cogía y decía, vuestro material es muy bueno, os vamos a presentar en Londres, para que os escuchen los ingleses. Es que por eso te digo que lo de el sello de Nuevos Medios, que lo pusimos en órbita, ¿no? Porque la guitarra de toda la vida de Dios, los primeros que lo hicimos fuimos el tío Pepe y nosotros. Entonces la guitarra ya sabemos lo que ha sido toda la vida de Dios, ¿no? Pero de cara a abrir fronteras en aquella época, dentro de lo que era el flamenco, pues un grupo, ¿no? Claro. Era lo más, ¿no? Era lo más comercial. Y Mario ahí fue, ¿sabes? Nada más que llegamos allí a presentarlo, vino Yugoy, nos invitó, porque Yugoy era el productor de, yo qué sé, hizo Rolling, por decirte, ¿no? Hizo el tío maravillas, ¿no? Con musicazos de esa época, ¿no?
y el tío nada más que porque editaban, Mario editaba sus discos y él editaba los discos, ¿sabes? De Mario, ¿no? Todo ahí. Entonces el tío no torpe para nada, ¿no? Y Mario tampoco, claro, ¿no? El tío escuchó eso, lo que tardó en invitarnos a la fiesta para que subiera lo de Tumani, ¿sabes lo que te digo? Claro, para generar Muchos puntos, eso de a la hora, ese es el punto, ¿sabes? Y la gira de Japón que hacéis, que yo he visto unas fotos en la casa maravillosas, a ver si me las pasas y lo montamos en la entrevista. ¿Ese con qué disco es? ¿Con el... Eso fue con Y es que me han cambiado los tiempos. ¿Y cómo es para ti llegar a Japón, tío, y ver toda esa vaina? Fíjate cómo hicimos aquí concierto, eso fue Almacenes de Amaru, que es como el Corte Inglés. No, hizo la feria de Sevilla, en esta fecha, hizo la feria de Sevilla aquí en Andalucía, sí. y la llevaron allí a Tokio, a Japón, y entonces nos llevaron de gira, ¿no? Pero no veas qué éxito, allí llegamos, éramos más que los Rolling. Sí, tío. Pero la gente que para que tú veas, ¿no? ¿Y tú te habías imaginado eso? Porque tu gente eran grandes artistas, pero eran artistas flamencos de otros, no habían llegado Nadie se hubiera imaginado que unos flamencos, sí, el flamenco por el flamenco, pero bueno, es que el espectáculo que llevábamos estaba muy bien montado, ¿no? Sí. Había con un martinete, es que había, ¿sabes? Había 50-50, ¿no? Claro. ¿Sabes? Entonces era un espectáculo, me llevé al Canales, ¿sabes? Me llevé a Lenita que hacían pareja, ¿sabes? Antes con la Tata Loli aquí, con mi mujer, claro. En España. Entonces estaba muy bien montado, ¿no? Para el flamenco que veían allí. Lo nuevo que vieron allí fue la fusión. Sí, pero bueno, más allá que en Japón en general, vosotros rompéis fronteras, que también hablaba con el Josemi, ¿no? Que decíamos, bueno, sí, el tío Pepe ya empieza, ya tal, pero yo creo que lo de llenar estadios y esas cosas que conseguís... Hombre... O sea que no lo... ¿Cómo es de repente llegar a ese nivel? De hacer así, verte ahí llenando un estadio en Nueva York o en Londres. Ya ves, nosotros en aquella época, ya en el 89, tocábamos en sitios donde había muchísima gente, ¿no? En la ira, mismamente Holanda, Alemania, todo eso, y había sitios que no veas, tocábamos en festivales que no veas lo que había, y luego ya nosotros de tocar en sitios aquí, nosotros tocábamos en el Palacio de los Deportes, ¿no? Pata Negra, el Camarón y nosotros, ¿no? Y iban, la mayoría por supuesto Camarón, pero que nosotros llenábamos sitios, ¿no? Ya en aquella época, ¿no? Joder. Hicimos muchos sitios, ¿no? ¿Alguna anécdota buena de Camarón, tío? Bueno, anécdota tengo buena. Cuando hicimos lo del New Seminar en Nueva York, que yo digo, no sé cómo lo han montado en televisión, ¿sabes? Pata Negra fue en el Palacio de los Deportes, en Nueva York fue el último de la fila, Camarón y Ketama. Y ahí tengo, pues figúrate, ¿no? Paseándome por la calle 42 con él, con una gabardina que me llegaba por los tapaban los pies. Sí. De esa hombrera, paseándonos por allí, pues ya te hace una idea. Joder, qué bueno. Disfruté, un tío que lo miraba la gente, ¿no? Sí, ¿no? Claro, un personaje. Y luego, tío, tú eras íntimo como un hermano del Ray, ¿no? Es que yo, como te conté antes, nos hemos criado juntitos, ¿no? Dormíamos juntos en la casa, por ejemplo, venía, se quedaba y se acostaba conmigo, ¿no? Cuando él parte, tú haces ese pedazo de tema, que le haces ese pedazo de tema. Yo tenía ese tema y él lo escuchó de ese disco. Y dice, Joselito, el tema más bonito de La gente con alma es este. Ay, sí, no, sí, ya y ya era el título del disco, ¿no? Entonces no se lo pude poner. Pero cuando yo ya grabé en solitario le puse a mi Ray. Claro. Porque esa canción yo la hago para gente con alma. Lo dedico al amor, como yo, a lo que yo escribo, ¿no? Y como a él le gustó tanto, ni lo cambié ni nada, sino a mi Ray fuera, ¿no? Tío, tú me has enseñado a mí de chico, me acuerdo que me decías, tienes que leer a Valle Inclán, tienes que leer a Gramuno, que me ibas diciendo, ¿no? Y yo entiendo, bueno, lo sabemos todos, que muchas de tus composiciones vienen inspiradas de todo lo que tú has leído y tal. ¿Cómo te llega a ti esa curiosidad, ese ímpetu por aprender y leer a esa gente?
Hombre, porque siempre eso, para la gente que compone, que escribe, es agua, vida, ¿no? creo que todos coincidimos, ¿no? No tienes más remedio que caer ahí, ¿no? Pero después yo he tenido la suerte de musicar toda esa generación del 98, la generación del 98, la del 27, hacer trabajos muy importantes con mi hermano Vicente, hay camas de discos de esos, hay 8 o 10 discos de esos que están todos esos poetas, ¿no? Toda esa época que vivís vosotros, de los 80, ahí en Madrid, Candela, ahí también tenéis diálogo y sinergias con otro tipo de artistas, ¿no? Con escritores, con pintores, con... Claro, es que era la época de la movida. Yo creo que eso ha sido... De España yo creo que no va a haber otra época como tal, ¿no? Esa fusión entre artistas, entre todo tipo de arte, de pintura, literatura, ¿sabes? Gente, todo, éramos una piña, nos juntábamos y todos compartíamos de lo que hacía cada cual, ¿no? Compartíamos las cosas, ahí salió eso fue la portada del disco de Ketamano, la hizo Cesepe, ¿no? Que era colega nuestro, que estábamos constantemente juntos, ¿no? Ray y yo con él, ¿no? Mi compadre, pero Ray y yo porque él visitaba, lo conocimos por mediación de nuestro amigo Pablo, ¿no? Y mi compadre no iba mucho a donde Pablo, Ray y yo sí, por desgracia, pero bueno, estuvo, ¿no? Y compartíamos con toda esa gente, ¿no? Con Pedro Almodóvar, con actores, no sé, con Cela, en el teatro de los 80, ¿no? Carlos Berlanga, todas las Costu, ¿sabes? Todo eso, todo ese talante de artistas, ¿no? Esa cantidad de artistas que había de esa época que se supieron y además ahí están, ¿no? Se han quedado para la posteridad. Claro. El fotógrafo, no me acuerdo cómo se llamaba, Alberto García Lee, todo, es que era de todo, ¿sabes? Se quedó todo ahí está impregnado, ¿no? Y creo que es una época de la cultura en España que creo que no se va a volver a repetir, ¿no? Esa explosión de artistas, ¿no? Esa época de la dictadura, ¿no? Sí, Esa necesidad eso de es, por eso te digo que creo que no se va a volver a repetir porque fue una etapa muy importante, ¿no? Salíamos de estar 40 años callados y encerrados, ¿no? Entonces fue una explosión de vida. Hay una anécdota del Papa que quiero que la cuentes maravillosa, que me la contaste a mí de chico, que le decía a la mamá, ¿sabes? Quizá no la quiero contar yo, quiero que la cuentes tú, No, cuando hacía cante protesta. Por favor, cuenta eso, que eso es buenísimo, tío, eso es genial. Pobrecita mi madre, ¿no? Mi padre, de toda la vida de Dios, ha sido una persona que también ha estado relacionado. Mi padre cantaba, figúrate, en aquella época le cantaba a todos los escritores que había, que eran, y sobre todo de izquierda, ¿no? Que eran los intelectuales, ¿no? De esa época. Entonces cantó aquí en la Casa Campo, en el auditorio de la Casa Campo, entonces era la Rosa León, a usted, mi padre, yo qué sé lo que había, Jerena, y se lo llevaron detenido y decía mi madre, tan malamente ha cantado Manuel, como para que te metan preso. Pobrecita mi madre. Claro, no entendía la gitana, decía, tan mal has cantado para que te metan preso. Cuando la llamo por teléfono, qué fuerte. Bueno, prepáranos de comer que vamos para casa. Y aparecieron figuras de todo. Que venían del calabozo, ¿no? Claro, de los calabozos. Cuando mi padre le contó eso a todos ellos, lloraban de risa, no sabían, se la comía a mi padre. Tan mal has cantado Tan malamente ha cantado como para que me metan preso. Eso es buenísimo, tío. Eso es fantástico. Has hablado del arte en aquella época, de esa efervescencia, de esa movida. ¿Cómo ves la cultura ahora? ¿Cómo ves la música ahora, la fusión, todo en general? Bueno, no,
actualmente no hay, no veo creatividad, ¿no?, en la música nuestra. Creo que esto que cantan con los dedos así, eso creo que lo ha echado todo para abajo, ¿no? Y ha influenciado tanto a las generaciones, porque te puede influenciar, pero llevártelo luego a tu terreno, los flamencos, ¿no? Pero lo que hay de los flamencos que hacen esas cosas, pues como que paso musicalmente para mí me queda así, ¿no? Y los flamencos actuales, pues es que no hay personalidad. Entonces, al no haber personalidad no hay transmisión, ¿sabes? No hay transmisión, porque yo creo que la transmisión se ha quedado todo estancado en Paco y en Camarón. Y ellos son tan grandes que el que pretenda hacer música flamenco y interpretarlo a ellos, pues me parece a mí que lo llevan claro. Claro, Lo llevan claro. En el cante hay como 2 días que son Camarón y Enrique y se replican y Sí, les sí, cuesta salir de ahí a lo actual. Pero que Camarón y que Enrique tienen que nacer, Claro. ¿sabes? Entonces quiere decir que por eso ahí está la importancia de eso, ¿no? Que gente como yo, que tengo 64 años, que yo no siga viendo como cuando yo lo hacía, como cuando lo hacíamos, que éramos jóvenes, y los flamencos que había, Paco, Camarón, Enrique, mi padre, los tíos, ¿sabes? Pues sinceramente decían, vale, yo ahora si te digo eso es que no puedo engañar, ¿sabes? Claro. ¿Por qué decían eso? Pues porque aunque fuéramos malos, éramos personales y a la larga transmitíamos. Claro. O es que el Antonio no transmite. Claro. Pasa que los años pasan por todo el mundo, o es que no nos vamos a poner viejos, o todo el mundo se va a quedar hoy. La transmisión se llama tener personalidad y ser artista. Hay quien nace con él y lo tiene y hay quien no. Entonces, si uno no lo tiene y encima puede ser y chapó un pedazo de obrero del arte, ¿sabes? Profesional, pero con la coherencia de decir yo cómo voy a imitar o yo cómo me voy a poner a cantar. Ese nivel. Es que en la música se trata de estar constantemente, ¿no? Claro, renovando y construyendo y abriendo horizontes. Claro, ¿no? Yo creo que sí. Y el flamenco parece que se ha quedado estancado en los años 70 y poco, que es Camarón y Paco. Y que no ha crecido más, ¿sabes? A excepción de los que nacen con personalidad y al tener personalidad transmite, pero hoy en día, joder, que hay gente que lástima de eco y que lástima, ¿sabes? Que dices de eco y de guitarrista, ¿no? Que dice, hostia, cómo toca, qué bien toca, pero la guitarra está muy complicada, ¿sabes por qué? Porque por mucho que tú toques y la creatividad que tú tengas, pasas por Paco. Entonces, mejor que Paco no, ¿sabes? Claro. Yo creo que no lo voy a ver. Y tú, creo, de tu generación, creo que no lo vayas a ver, ¿sabes? Yeah. Otro que haga más en la guitarra. De lo que hizo él. Exactamente. Y en el cante, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes? Se ha quedado todo ahí. No. Y eso, si eres un profesional, que no lo tienes, pero bueno, eres un señor profesional que te adapta para tocar, cantar al baile, para cantar. Pero si desde que sale hasta que entra eres Camarón imitando a Camarón, pues qué lástima de ecos perdidos, ¿no? Y de cante, de toque, de música perdida, ¿no? Que, en concreto, al final, ¿no? Totalmente. No es la época bollante de la creatividad. Esto, tío, hay mucha gente que no tiene claro esto y a mí me gustaría tenerlo claro porque además ya lo han dicho en las anteriores entrevistas todos los demás, ¿no? Pero tú te vas de Letama. Yo me fui de Tú te vas porque tú quieres y es más, ellos lloraban cuando tú te fuiste. Claro, no, y lo hablamos, ¿no? Que yo no estaba con lo de RAI, yo estaba en otra, me apetecía hacer otra cosa, ¿no? También a mí, ¿no? Eso es, ¿por qué te vas? Porque te apetecía otra línea. Sí, me apetecía hacer otra cosa ya. Se empezó a hacer 2 discos,
muy fuera de mi parte, muy fuera de Sí, lo que menos flamenca, más rompera, más entonces escena, era más... limitarlo a ellos y limitarme yo. Entonces vamos a hacer, ¿sabes? Vamos a hacer cosas diferentes. A mí no me ha echado, no me al contrario. Si te decían que te quedaras, ¿no? Nosotros somos familia, ¿no? Como Claro. vamos a echar, ¿no? Sí, sí, el tío Antonio lo hablaba, ¿no? Que lloraba, y la Mayola también lo dijo, que lloraba. Por favor, a mí no me... Si somos familia, como nos vamos a echar, nosotros tendremos nuestras cosas, pero en eso yo me fui porque que tal vez éramos nosotros. Luego tú en algún momento te arrepientes de irte, tío. No, lo que me arrepiento, no, de irme no me arrepiento de cosas de compartir con la tía Loli, ¿no? Sus cositas de paella, ¿no? Por lo demás no me arrepiento de yo por irme de Quetama, no me arrepiento en absoluto, ¿no? Yo creo que yo soy un músico como para funcionar con Quetama y funcionar solo, ¿no? No funcionaste solo, ¿no? O sea, luego los Yo discos me que fui me de Quetama refiero... y he seguido mi... Haces 3 discos luego, ¿no? ¿O Sí, cuántos haces? luego hago 3 o 4 discos. Y son pedazos de discos que yo, o sea, me refiero muy Sí. interesantes todos, con unos conceptos muy Ahí chulos. están, ¿no? Ahí están mis discos, ¿no? Yo más flamenco, porque yo soy más, Claro. por eso me fui precisamente, ¿no? Porque me apetecía hacer otro, dentro de hacer mi fusión, pero más ortodoxa. Claro. Entonces ahí están mis discos, yo creo que soy artista para estar en Quetama y fuera de Quetama. Sí, yo creo que nadie, yo creo que todo el mundo eso... Creo que cada uno de Quetama fue un pedazo de chispazo en cuanto a creatividad por parte de que Ray, Antonio, Juan, mi compadre, Osemi, creatividad, todos, ¿no? Claro. Todos tenemos un punto que actualmente ahí está la fusión, ¿no? Pues si hacen hoy en día cosas tan que se queden ahí. Totalmente No, porque difícil. nosotros a la hora de ver como referente de los 90, y de los 80 y los 90 y los 2000, ahí está. Sí, 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 sí. Somos referentes, vamos a ser referentes cuando se hable de esa época. Si te queda algo por hacer, tío, ¿habría algo que te gustaría hacer? Pues, hombre, todavía no me he muerto. Sí, me apetecería hacer cosas. Lo que pasa es que está muy difícil, como ya tú sabes, ¿no? Está muy difícil que hoy en día te faciliten el grabar y que estén contigo y necesitas, pues como yo estoy acostumbrado, Claro. como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Que era como si se podía Crear, ¿no? Desarrollar. exactamente, y que te saliera, ¿sabes? No como ahora que te lo tienes que buscar tú te lo comes, tú te lo guisas y tú, eso, la música así, de esa manera, en la época en que estamos, eso no mola, porque así sale, ahí está la música, ahí están las cosas que se hacen y cómo se quedan, porque no hay, o sea, ¿sabes? No es una pena, es una pena. ¿Es justa la música? No, es muy justa. Hay que estar muy bien, hay que prepararse muy bien durante muchos años, vamos, durante toda la vida, porque no para, ¿no? Tienes que estar preparado y no te compensa, no te compensa. Hay muy pocos que, en comparación de toda la gente que hay, que puedan vivir de la música, hay muy pocos, ¿no? Y gente la cantidad de gente que se han quedado haciendo música muy buena y se quedan ahí porque es la suerte, creo. ¿Por qué consideras, tío, que antes las generaciones anteriores consumían vuestra música a los patas, a los chorbos, a la génica, música con, podamos decir, o musicalmente con más calidad, y ahora está en una música más comercial, con menos fuste, y ya la vuestra casi está relegada? Poca gente le intenta hacer, pero lo intentan hacer, no suelen ser virales, como se dice hoy en día. No sé, yo creo que ha influido todo, ¿no? Pero esa época del 2000 para abajo, para mí, el 2000 para abajo, 2010 para abajo, la música la gente que estaban acostumbrados a oír exquisitez, ¿no? Musical, y entonces es la diferencia de eso, de que estaba tratado de otra manera, se hacían por eso salía esa música, ¿no? De Queen, fíjate,
Fíjate, Freddie Mercury, ¿no? El pedazo de genio, pero no era el genio, fue en el 90, ¿no? Ya era genio en el 70, ¿sabes? Desde que salieron, ¿no? Entonces, qué pena que ahí se ve el cuidado a esa música, ¿no? Todo lo contrario a esta época, ¿sabes? Que como hay tanta información, antiguamente para poder escuchar música buena te comprabas. Claro, ahí quería llegar Claro, ahora. te comprabas tu Eso disco. lo ha cambiado todo, ¿no? Eso ha cambiado todo ahora con las redes. Yo no sé, pero nada más que te tienes que meter en las redes, en TikTok, y sale cantando Pepito Alsaciano. Que cante como un alsaciano, Claro. con un pastor alemán alsaciano labrando. Sale cualquiera, sale cantando. Entonces yo eso lo veo un entretenimiento en las redes para uno mismo, pero como luego, o sea, como música para vender y a un público que paga una entrada, pues lo veo un crimen, ¿sabes? Totalmente. O sea, esa es la diferencia. Antes te costaba el dinero en comprarte tus discos, ni ir a un concierto. Y hoy en día, pues, no van a verte a ti, Pero ¿sabes? se cultivaba. Van a verse ellos, ¿sabes? O sea, en vez de ir a verte a ti para aprender, van ellos a cantar, ¿sabes? Claro. Y lo ves ahí arriba y dices tú, bien, que por Dios, todo el mundo tiene derecho, pero hay que tener un poquito de respeto, ¿no? Claro. A la música, ¿no? Y a la gente que se sube ahí, que son profesionales, ¿no? Bueno, tío, vamos allá a las preguntas finales, al triángulo que tenemos siempre. Antes ya se explica muy bien qué es el flamenco, nada más de empezar, porque además tenía que llevarte, entonces ya la damos por respondida. Vamos a ver, ¿cómo son las preguntas? ¿Cómo van? No, todavía no son las preguntas rápidas, ahora son el triangulillo este que tenemos, que es Dios para ti, que para mí yo sé que tú eres además muy filósofo, muy amante de Spinoza, muy amante de la filosofía. Dios para ti. Dios está en todos lados, y en todo, en todo. Qué bonito es este libro, qué bonito, ¿sabes? Ahí está Dios, ahí en cualquier cosa está Dios, ¿no? Pero Dios no está, no es el Dios que yo, el que normalmente está en las religiones, ¿no? Para mí las religiones son sectas, directamente, ¿no? Y los gitanos, tío, tú además eres un gitano muy especial porque has tenido una mirada muy especial ante todo. Vienes también de una tierra donde los gitanos son muy diferentes a las de otras zonas, no dentro de Andalucía Jerez, dentro de España Andalucía hay diferentes cosas. ¿Qué es para ti ser gitano? ¿Cómo? ¿Qué es para ti ser gitano? O ¿O sea, qué te ha marcado en tu vida el ser gitano? ser gitano para mí es vivir al día, vivir actualmente, vivir en el siglo XXI. La exquisitez, me encanta que tener un trabajo, que mis hijos vayan a un colegio, ¿sabes? Que tengan una preparación y luego conservar tus costumbres, pero no los 365 días al año y las 24 horas del día, ¿sabes? Porque se pierde mucho tiempo, hay muchas más cosas. Claro. Bueno, pues vamos a hacer ya la última parte. Ahora sí llegan las Ligera, preguntas cortas, las respuestas ligeras, pero no de las ligeras, así que hazlas como te dé la gana, porque ya, como todo el mundo es molesto, ya me da igual, ya, a ver si he sido muy rápido. Tito, un artista que te llevarías a una isla desierta. A Prince, A Prince. Si te atacara un león, ¿a qué 3 artistas llamarías para que te defendieran? a mi compadre, a la tía Concha y a mi hermano Vicente. Una película. El Padrino. Un libro. JJ Ramírez. Un tema para celebrar. Una vida. Un tema para un desamor. Pante un alma. Un disco para escuchar yendo a Cádiz. Camarón. ¿Cuál es el Camarón? La leyenda del tiempo. Una ciudad donde perderse.
en mi casa. Con más gusto estoy en mi casa. ¿Y a quién nominarías para la siguiente entrevista? Pues a Amador, el tío Amador, que ya lo ha hecho. Pues no lo sé, gente, no sé, ahora mismo. Hacemos un compromiso aquí, nos comprometemos, que yo creo que va a gozar todo el mundo, a hacer una vosotros dos juntos. Sí, por favor. ¿Vale? La hacemos en esta semana, vamos, prometo sacarla antes de verano. Por favor. Que yo no voy a gozar que le hagamos de esto. Por favor. Tío, muchas gracias, te adoro, ha sido un placer como siempre. ¿Quieres decirles algo? Sí, que sigáis este programa, que yo creo que tiene su corazón y su verdad, ¿no? Que es como vaya a ver a la gente al natural, ¿no? Al natural, no dejarlo de seguir. Suscribiros, darle me gusta y dejar comentarios bonitos, que no comentéis mucho. Dios os bendiga.